Ya bueno, sacando la premisa española, vamos a hablar ahora de la clasificación de las obligaciones en atención a su objeto, pero antes de ello, precisar una cosita chiquitita. Yo tengo dos tipos de clasificación en cuanto a o sea, perdón, tengo dos subcategorías, mejor dicho, dos subcategorías en cuanto a la clasificación de las obligaciones en cuanto a su objeto. La primera es aquella que yo extraje de los apuntes de Antología Jurídica, que es una página hermana, es una página amiga, aliada de este canal, y que es extraordinaria. Yo recomiendo que vayan a seguirla en Instagram, Antología Jurídica, abogada Javiera Tapia Oces. Por otro lado, tengo la clasificación, también las subcategorías de las clasificaciones de la obligación en cuanto a su objeto de los apuntes del profesor Ruperto Pinochet de la Universidad de Talca. En atención a eso, vamos a hacer un análisis ecléctico. Los apuntes del profesor Ruperto Pinochet tienden a tener más subcategorías de este tipo de clasificaciones. Así que vamos a mezclarlas entre los dos, pero eso, ténganse presente que las subcategorías presentes en el apunte de ontología jurídica incluye clasificación de la obligación atendiendo a la naturaleza del objeto, determinación del objeto, finalidad del objeto y cantidad o número de objetos. Las del profesor Pinochet incluyen las mismas, pero añaden unas pocas más. Así que, en razón de esto, teniendo precisado ya este detalle, empecemos con la clasificación de las obligaciones. Pero ante todo, vamos a hablar de la clasificación de las obligaciones per se. ¿Cuál es la importancia de clasificar las obligaciones? Bueno, los efectos son distintos, porque los efectos de las obligaciones son distintos según la clase de obligación que se trate. Se determina en qué momento nace una obligación, cuándo se cumple, el contenido de la prestación, etc. Eh, Aquí tenemos que precisar entonces que la importancia de clasificar las obligaciones nace a raíz de que cada obligación tiene efectos distintos según su clase. Y se determina en qué momento nace una obligación, cuando se cumple, el contenido de la prestación, etc. En cuanto a todo esto, tenemos que señalar que el profesor Peña y Lillo añade una clasificación más a las obligaciones, clasificación en cuanto a la fuente. Y en cuanto a la fuente, según si emanan o no de un contrato, las obligaciones pueden ser contractuales o extracontractuales. Eso según el profesor Peña y Lillo. Bien, lo que nos convoca. Vamos a hablar de la clasificación de las obligaciones en cuanto al objeto. Y en cuanto al objeto, las clasificaciones de las obligaciones pueden ser obligaciones positivas o negativas, de dar, hacer y no hacer, específica y genérica, de medio y de resultado, eh, obligaciones de objeto singular y de objeto múltiple. Aquí es donde entran las de simple objeto múltiple, facultativas y alternativas, que son preguntas de examen de grado al hueso. Aquellas patrimoniales y extrapatrimoniales, las propter rem, que están en desuso, pero bueno. Considerar que antes de ya entrar de lleno con la clasificación en cuanto al objeto, señalar que la clasificación que da el profesor Peña y Lidio, en atención a su fuente, según si emanan o no las obligaciones de un contrato, estas pueden ser contractuales o extracontractuales, es suma divisio. Es suma divisio, es una de las clasificaciones más importantes que hay. Bien, entonces partamos. Partamos con las obligaciones propiamente tal, en cuanto a su objeto. En cuanto a su objeto, la primera distinción que podemos hacer es que pueden ser positivas y negativas. Obligaciones positivas y negativas. Las obligaciones positivas son aquellas que el deudor lleva a cabo determinada prestación de dar hacer, o hacer.
Las obligaciones positivas son aquellas en que el deudor lleva a cabo una determinada prestación, que puede ser dar o hacer. Las obligaciones negativas, por otra parte, son aquellas en que el deudor debe llevar a cabo una abstención. Son aquellas en que el deudor debe llevar a cabo una abstención. El profesor Mesa Barros señala que la importancia de esta clasificación, en las obligaciones positivas al menos, es necesario que el deudor se encuentre en mora. El profesor Mesa Barros señala que la importancia de esta clasificación, en las obligaciones positivas, es necesario que el deudor se encuentre en mora, ya que la determinación de las condiciones en que el acreedor puede demandar perjuicios al deudor se da en este motivo, ya que con la mora transgrede su obligación. Y en las obligaciones negativas, basta la mera transgresión. Basta la mera transgresión de hacer lo que no debía hacer. Mientras que en las obligaciones positivas, dice el profesor Mesa Barros, que aquí es necesario que el deudor se constituya en mora por no haber hecho o no haber cumplido su obligación. Vamos a hablar ahora de las obligaciones de dar, hacer o no hacer. Vamos a hablar ahora de las obligaciones de dar, hacer o no hacer. Esta clasificación es súper importante, chicos. Es súper importante y es necesario que la precisemos con detalles. La vamos a ver con mayor precisión cuando estemos estudiando el efecto de las obligaciones, pero señalar que en atención a esta clasificación, las obligaciones pueden de dar, hacer o no hacer. Las obligaciones de dar, su objeto es transferir el dominio de una cosa y o constituir sobre esto un derecho real. Las obligaciones de dar tienen por objeto transferir el dominio de una cosa o constituir sobre esta y o constituir sobre esta un derecho real. La obligación de dar incluye la obligación de transferir el dominio. Y la cosa, esto implica que la cosa debe ponerse a disposición del acreedor. ¿Por qué? Porque el dominio tiene un fin útil y práctico. Ahora, la doctrina distingue bastante bien entre las obligaciones de dar y las obligaciones de entregar. No es lo mismo para la doctrina. Esta doctrina, que cita el profesor Pinochet, señala que las obligaciones de dar serían, mejor dicho, obligaciones de hacer, porque el deudor se obliga a realizar un hecho determinado, que es poner la cosa a disposición de otro, mientras que la obligación de entregar, su fin sería conferir la tenencia material de la cosa. Por lo tanto, no hay una obligación de transferir dominio o constituir un derecho real, sino solo conferir la tenencia material de la cosa. Por lo tanto, la obligación de entregar no es lo mismo que la obligación de dar. Respecto de las obligaciones de dar, también señalar lo mismo que hemos precisado. El profesor Peña y Lillo es el que incursiona en esta doctrina. La obligación de dar sería una obligación de hacer, porque el deudor se obliga a realizar un hecho determinado, y este hecho determinado es poner la cosa a disposición de otro. Y la obligación de entregar, su fin es conferir la mera tenencia material de la cosa. No hay intención de transferir un dominio o constituir un derecho real. El fin de la tradición viene a estar señalado en el artículo 670 del Código Civil, el cual señala que lo siguiente, el artículo 670, en relación con la tradición. Esa vendría siendo el fin o mejor dicho, el ligado está con la obligación de dar la tradición. Que la tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio y por otra la capacidad e intención de adquirirlo. Lo que se dice del dominio se extiende a los otros derechos reales. El profesor Peña y Lillo liga entonces las obligaciones de dar con el concepto de tradición que está en el artículo 670 del Código Civil.
Respecto a la obligación de entregar, tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo el comodatario, al término del comodato, tiene que entregar la cosa que se le dio en comodato, según el artículo 2180 del Código Civil. Y tenemos otros ejemplos que en cuanto al arrendador y al arrendatario, que en este caso se trata de la entrega de la cosa del inmueble que se constituye en arriendo. Vamos ahora a referirnos a los tipos de obligaciones de entregar, que ojo, no es lo mismo que una obligación de hacer. El profesor Peña y Lillo hace esta diferencia. La obligación de entregar puede referirse incluso a una restitución o a restituir. Una obligación de dar, por ejemplo, es la obligación del vendedor en el contrato de compraventa, ya que se obligó a transferir el dominio de una cosa vendida. Ejemplo de una obligación de dar es la obligación del vendedor en el contrato de compra-venta, ya que se obligó a transferir el dominio de la cosa vendida. Vamos ahora con las obligaciones de hacer. El objeto de las obligaciones de hacer es ejecutar un hecho cualquiera, material o jurídico. El objeto de una obligación de hacer es ejecutar un hecho cualquiera, material o jurídico. Por ejemplo, la promesa de celebrar un contrato, que está regulada en el artículo 1554 del Código Civil, es un ejemplo de obligación de hacer. Ahora, relativo a las obligaciones de no hacer, señalar lo siguiente. La obligación de no hacer consiste en que el deudor se abstenga de ejecutar un hecho que, de otro modo, sería lícito. La obligación de no hacer consiste en que el deudor se abstenga de ejecutar un hecho que, de otro modo, sería lícito. La importancia de esta clasificación radica en lo siguiente. En que, primero, lo que está señalado en el artículo 1548 del Código Civil, que es la que define las obligaciones de dar, ojo. O sea, no las define propiamente tal, pero se refiere a ellas de un modo bastante preciso. Dice el artículo 1548 que la de obligación de dar contiene la de entregar la cosa, y si esta es una especie o cuerpo cierto, contiene además la obligación de conservarlo hasta la entrega, so pena de pagar los perjuicios al acreedor que no se ha constituido en mora de recibir. La obligación de conservar la cosa exige, dice el 1549, que se emplee en su custodia el debido cuidado. Esa es una de las importancias de esta clasificación, ya que la obligación de dar contiene la de entregar la cosa, y si esta es una especie o cuerpo cierto, contiene además la de conservarlo hasta la entrega, so pena de pagar los perjuicios al acreedor que no se ha constituido en mora. Asimismo, en el modo de extinguir las obligaciones, el pérdida de la cosa que se debe, solo se aplica la obligación de dar. El modo de extinguir pérdida de la cosa que se debe solo se aplica a las obligaciones de dar. Ahora, el equivalente en las obligaciones de hacer es la imposibilidad absoluta para la ejecución de la obra debida. El equivalente en las obligaciones de hacer es la imposibilidad absoluta para la ejecución de la obra debida. Otra importancia de esta clasificación es que la ejecución forzada de estas obligaciones es distinta si se trata de obligaciones de dar, de hacer o no hacer. Respecto de la obligación de dar, aquí la ejecución forzosa se pide mediante un procedimiento ejecutivo, con embargo, remate, etc. En cuanto a la ejecución forzosa de las obligaciones de dar, se concreta con un procedimiento ejecutivo, con embargo, remate, etc. En el caso de las obligaciones de no hacer, aquí entra ya la indemnización de perjuicios. Y en el caso de las obligaciones de hacer, el cumplimiento forzoso lo entramos a regular en el artículo 1553 del Código Civil. Y el 1553 señala que si la obligación es de hacer,
y el deudor se constituye en mora, puede pedir el acreedor, junto con la indemnización de perjuicio, cualquiera de estas tres cosas a elección suya: que se apremie al deudor para la ejecución del hecho convenido, que se le autorice el mismo para hacerlo ejecutar por un tercero a expensas del deudor, y que el deudor le indemnice de los perjuicios resultantes de la infracción del contrato. Entonces, el artículo 1553, importantísimo para esto, señala que si la obligación es de hacer y el deudor se constituye en mora, podrá pedir el acreedor, junto con la indemnización de la mora, que no es lo mismo que la indemnización de perjuicios, cualquiera de estas tres cosas a elección suya, que son: primero, que se apremie al deudor para la ejecución del hecho convenido, segundo, que se le autoriza el mismo para hacerlo ejecutar por un tercero a expensas del deudor, y que el deudor le indemnice de los perjuicios resultantes de la indemnización del contrato, de la infracción del contrato. Vale. Otra importancia que tiene la clasificación de las obligaciones de dar, hacer o no hacer es lo que viene señalado en el artículo 581 del Código Civil. Lo que viene señalado en relación con el artículo 581 del Código Civil, que señala que las obligaciones de dar pueden ser muebles o inmuebles. Mientras que las obligaciones de hacer o no hacer siempre serán muebles. Mientras que las obligaciones de dar pueden ser muebles o inmuebles, y las obligaciones de hacer siempre serán muebles. Una última importancia de la clasificación de las obligaciones de dar o no hacer es la que viene dada en el artículo 1553 en relación con el artículo 155 del Código Civil, y que señala que las obligaciones de hacer, en las obligaciones de dar y de hacer, solo es necesario que el deudor esté en mora. En las obligaciones de dar y hacer, solo es necesario que el deudor esté en mora. Mientras que en las obligaciones de no hacer, para su incumplimiento, claro, basta con realizar el hecho que fue prohibido. Hola Carla, muchas gracias por apoyar este live. Bueno, entonces, la cuarta importancia de la clasificación de las obligaciones de dar, hacer o no hacer, y que viene a estar relacionada con el artículo 1553 y 155 del Código Civil, es que esta es en relación a la conditio sine qua non para pedir la indemnización de perjuicios. Y aquí tenemos que considerar que en las obligaciones de dar y de hacer solo es necesario que el deudor esté en mora. Las obligaciones de dar y hacer solo es necesario que el deudor esté en mora para pedir la indemnización de perjuicio. Mientras que en las obligaciones de no hacer basta con realizar el hecho prohibido para que se pueda demandar la indemnización de la mora, la indemnización de perjuicios. Basta con realizar el hecho prohibido. Muchas gracias, Carla, muchas gracias. Bien, eso respecto a las obligaciones de dar, hacer y no hacer como clasificación. Vamos ahora a hablar de las obligaciones específicas y las obligaciones genéricas. Vamos a hablar ahora de las obligaciones específicas y las obligaciones genéricas. Bueno, la clasificación de las obligaciones específicas y genéricas atiende a la mayor o menor determinación del objeto. Las obligaciones de especie y cuerpo cierto son obligaciones específicas. Las obligaciones de especie y cuerpo cierto son obligaciones específicas. Mientras que las obligaciones de género son genéricas. Su nombre lo dice. Mientras que las obligaciones de género son genéricas. En cuanto a las obligaciones específicas, que son las de especie y cuerpo cierto,
aquí se debe un individuo determinado de una clase y género también determinado. En las obligaciones de especie y cuerpo cierto, que son obligaciones específicas, se debe un individuo determinado de una clase y género determinado. La cosa debida es perfectamente individualizada. La cosa debida es perfectamente individualizada. En derechos reales, en derechos reales, en los derechos reales, solo pueden existir como objetos las especies o cuerpos ciertos. Ahora, claro, porque el legislador se pone en el lugar. ¿Se puede ser dueño de forma indeterminada de 183 sacos de trigo? No, no se puede. Por tanto, en derechos reales solo pueden existir como objetos, especies o cuerpos ciertos. Respecto a las obligaciones de género, estas vienen a estar señaladas en los artículos 1508 y siguientes del Código Civil. En las obligaciones de género o genéricas, se debe indeterminadamente un individuo de una clase o género determinado. En las obligaciones de género se debe indeterminadamente un individuo de una clase o género determinado. Aquí esto tiene que ver con derechos personales, que pueden ser, que el objeto de derechos personales puede ser precisamente cosas genéricas. Se puede ser acreedor, por ejemplo, de 180 sacos de trigo. ¿Ok? Vale. El artículo 1509 del Código Civil señala de que las obligaciones de género se cumplen entregando cualquier cosa del género, de una calidad a lo menos mediana. Una obligación de género se cumple entregando cualquier cosa del género, de una calidad a lo menos mediana. Es necesario que sea el género determinado o sea determinable, al menos en su cantidad. Esto ustedes pueden relacionarlo, o mejor dicho, deben relacionarlo con los requisitos del objeto a propósito del acto jurídico. Esto ustedes lo pueden revisar en nuestros videos que están disponibles gratuitamente en nuestro canal de YouTube. Bueno, como si alguien pagara por verlos, pero bueno, están para que ustedes puedan revisarlos eh, cuando quieran. Bueno, respecto a este tipo de obligaciones, que son súper importantes para su estudio, el código se refiere a las obligaciones de género solamente y están reguladas en el título 8 del libro cuarto del Código Civil. Y señala, por ejemplo, el 1508, que las obligaciones de género son aquellas en que se debe indeterminadamente un individuo de una clase o género determinado. Las obligaciones de género son aquellas en que se debe indeterminadamente un individuo de una clase o género determinado. En la obligación de género, el acreedor no puede pedir determinadamente ningún individuo y el deudor queda libre de ella entregando cualquier individuo del género, con tal que sea de una calidad a lo menos mediana. Por ejemplo, entregar un libro. La pérdida de algunas cosas del género no extingue la obligación. La pérdida de algunas cosas del género no extingue la obligación y el acreedor no puede oponerse a que el deudor la enajene o destruya mientras subsistan otras para el cumplimiento de lo que se debe. Bueno, el canal se llama igual que este perfil, justo y debido proceso. La diferencia es que aparece mi cara y el canal tiene poquitos suscriptores, son 46, 47 por ahí. Bien, ya relacionado con lo anterior, los efectos de las obligaciones, y volviendo con las obligaciones específicas o de especie o cuerpo cierto, los efectos de estas obligaciones de especie o cuerpo cierto, aquí se debe probar el debido cuidado, debida diligencia, como lo establece el artículo 1549 del Código Civil. Respecto a esto, en lo relativo a los efectos de las obligaciones de especie o cuerpo cierto, tenemos, por ejemplo, la obligación de conservación de la especie o cuerpo cierto, que está en el artículo 1548 del Código Civil. Tenemos la indivisibilidad del pago, se llama en el artículo 1526 número 2 del Código Civil, y también considerar
que las infracciones a la custodia jurídica se dan de parte del deudor. Las infracciones que se pueden dar a la custodia jurídica se dan de parte del deudor sin perjuicio de otras situaciones que podemos relacionarla con la teoría de los riesgos, que la vamos a ver cuando analicemos la teoría de los riesgos en el efecto de las obligaciones. Bueno, entonces esos son los efectos de las obligaciones de especie o cuerpo cierto, de que se debe probar el debido cuidado y la debida diligencia que fue empleado por el deudor. Se tiene la obligación de conservar la especie o cuerpo cierto. Indivisibilidad del pago es otro efecto, y que las infracciones a la custodia jurídica se dan de parte del deudor sin perjuicio de la teoría de los riesgos. Ojo con eso. Vamos ahora a referirnos a los efectos de las obligaciones de género, aquellas en que se debe un individuo indeterminado de un género determinado. Los efectos de la obligación de género son que, primero, es lícito, se puede hacer, es lícito destruir o enajenar la cosa debida mientras subsisten otras tantas para el cumplimiento de la obligación debida, según el artículo 1510 del Código Civil. Es lícito entonces destruir o enajenar la cosa debida mientras subsisten otras tantas para el cumplimiento de la obligación debida. La regla general es que la elección sea del deudor. La regla general es que la elección sea del deudor. Otro efecto es que de las obligaciones de género es que el género no perece. El género no perece. Pero bueno, el profesor Ruperto Pinochet señala que esta regla tampoco es que sea tan absoluta, porque el profesor pregunta sobre los dinosaurios. Ahora, claro, el dinosaurio como tal dejó de existir, pero yo pregunto qué pasa con los cocodrilos o las gallinas, pero no nos vamos a meter en esa discusión. Quédense con que el género no perece, aunque hay algunos profesores que dicen que discuten esto, pero la regla es que no perece. Ahora, respecto a los efectos de las obligaciones, también el último efecto es que el deudor aquí no tiene la obligación de conservar la cosa. El deudor no tiene aquí la obligación de conservar la cosa, por lo que no tiene cabida aquí el modo de extinguir pérdida de la cosa que se debe, ni tampoco, la teoría del riesgo. En las obligaciones de género no cabe la teoría de los riesgos. Bueno, entonces los efectos de las obligaciones de género son que es lícito destruir o enajenar la cosa debida, mientras subsisten otras tantas para el cumplimiento de la obligación, 1510 del Código Civil. La regla general es que la elección sea del deudor. La regla general es que el género no perece, una regla absoluta que algunos profesores discuten, con el ejemplo de los dinosaurios, y que el deudor aquí no tiene la obligación de conservar la cosa. Ergo, no tiene cabida aquí el modo de extinguir pérdida de la cosa que se debe, ni tampoco la teoría de los riesgos. Bien, vamos a pasar ahora con otra clasificación que es muy importante y que es muy preguntable para términos de examen de grado e incluso pregrado, que es las obligaciones de objeto singular y las obligaciones de objeto múltiple. Obligaciones de objeto singular y obligaciones de objeto múltiple. Aquí tenemos que distinguir entonces a las obligaciones de objeto singular, cuya prestación es la ejecución de un hecho simple, una sola cosa o una abstención. Mientras que en la obligación de objeto múltiple, aquí se deben varias prestaciones o se deben varias abstenciones. Muchas gracias, Mauri. Gracias por apoyar este pequeño live. Bueno, entonces, otro criterio de clasificación de las obligaciones en atención a su objeto son las obligaciones de objeto singular y las obligaciones de objeto múltiple. Aquí tenemos las obligaciones de objeto singular, cuyo objeto de prestación cuya prestación es la ejecución de un hecho simple, una sola cosa o abstención. Ejecución de un hecho simple, una sola cosa o abstención. Y las obligaciones de objeto múltiple, aquí se deben varias prestaciones o varias abstenciones.
Bueno, aquí ya tenemos que subdistinguir en las obligaciones de objeto múltiple y tenemos que distinguir entre las obligaciones de simple objeto múltiple, alternativas y facultativas. La diferencia entre las dos, entre la facultativa y alternativa, es súper sutil, es muy sutil, es tan sutil que a muchos se nos olvida, me incluyo. Entonces, las obligaciones de objeto múltiple, que a diferencia de las de objeto singular, cuya prestación es la ejecución de un solo hecho simple, la entrega de una sola cosa o una abstención, las obligaciones de objeto múltiple acá se deben varias prestaciones o abstenciones, y estas pueden ser de simple objeto múltiple, alternativas o facultativas. Respecto de las obligaciones de objeto múltiple, respecto de las obligaciones de objeto múltiple, señalar lo siguiente. Las obligaciones de objeto múltiple tienen por objeto dos o más prestaciones o abstenciones, pero de manera tal que todas ellas se deban conjuntamente. También se le llaman obligaciones de conjunción copulativa, ya que es su principal característica. Entonces las obligaciones de simple objeto múltiple consisten en que se tiene por objeto de la obligación dos o más prestaciones o abstenciones, pero de manera tal que todas ellas se deban conjuntamente. También se les llama obligaciones de conjunción copulativa y esta es su principal característica. Eso con respecto a las obligaciones de simple objeto múltiple. Vamos ahora con las obligaciones facultativas. Y después vamos con las obligaciones alternativas. Las obligaciones facultativas vienen a estar señaladas en el artículo 1505 y siguientes del Código Civil. Y el Código nos habla de la siguiente manera de las obligaciones facultativas. Que la obligación facultativa es la que tiene por objeto una cosa determinada, pero concediéndose al deudor la facultad de pagar con esta cosa o con otra que se designa. La obligación facultativa es la que tiene por objeto una cosa determinada, pero concediéndose al deudor la facultad de pagar con esta cosa o con otra que se designa. Tiene por objeto una cosa determinada, una obligación facultativa, pero se le concede al deudor la facultad de pagar con esta cosa o con otra que se designa. Básicamente les dicen, ya, o me pagáis con el auto o me pagas con lo que vale el auto. Pero ojo, esta facultad solo la tiene el deudor. Esta facultad solo la tiene el deudor. Los efectos de las obligaciones facultativas son los siguientes. Que el acreedor solo debe o solo puede demandar la cosa debida, y si la cosa perece por caso fortuito, se extingue la obligación. El acreedor, uno de los efectos, es que el acreedor solo debe o puede demandar la cosa debida, y si la cosa perece por caso fortuito, se extingue la obligación. El artículo 1507, que también está relacionado con los efectos de las obligaciones facultativas, señala de que en caso de duda si una obligación es alternativa o facultativa, se tiene por alternativa. En caso de duda de que una obligación sea facultativa o alternativa, se tiene por alternativa. En la obligación facultativa, el acreedor no tiene derecho para pedir otra cosa que aquella que el deudor es directamente obligado. Y si dicha cosa perece sin culpa del deudor y antes de haberse éste constituido en mora, no tiene derecho para pedir cosa alguna. En la obligación facultativa, el acreedor no tiene derecho para pedir otra cosa que aquella a que el deudor es directamente obligado. Y si esta cosa perece sin culpa del deudor y antes de haberse éste constituido en mora, no tiene derecho para pedir ninguna cosa este acreedor. Esto lo señala el artículo 1506. Y el artículo 1507 señala que en caso de duda sobre si la obligación es alternativa o facultativa, se tiene por alternativa. Bien, vamos con las obligaciones alternativas. Estas están reguladas de los artículos 1499 y siguientes del Código Civil.
Están reguladas de los artículos 1499 y siguientes del Código Civil. En las obligaciones alternativas, el artículo 1499 señala de que la obligación alternativa es aquella por la cual se deben varias cosas, de tal manera que la ejecución de una de ellas exonera la ejecución de las otras. La obligación alternativa es aquella por la cual se deben varias cosas, de manera tal que la ejecución de una de ellas exonera de la ejecución de las otras. Bueno, aquí entonces quédense con que la obligación alternativa, regulada en el artículo 1499, se deben varias cosas, de manera tal que la ejecución de una de estas exonera la ejecución de las otras. Aquí las cosas debidas son varias, pero se cumple pagando una de estas. Aquí las cosas debidas son varias, pero se cumple pagando con una de estas. Esto lo señala el mismo artículo 1500. Para que el deudor quede libre, debe pagar o ejecutar en su totalidad una de las cosas que alternativamente deba. Y no puede obligar al acreedor a que acepte parte de una y parte de otra. No puede obligar al acreedor a que acepte parte de una y parte de otra. La elección en una obligación alternativa es del deudor, a menos que se haya pactado lo contrario. La elección es del deudor a menos que se haya pactado lo contrario. Señala el artículo 1503 que la obligación subsiste, la obligación alternativa subsiste mientras no perezcan todas las cosas alternativamente debidas. La obligación subsiste mientras no perezcan todas las cosas alternativamente debidas, porque si resta una, el deudor es obligado al pago de esta. Si hay varios acreedores o deudores, la elección de la cosa a pagar se hace de consuno. Generalmente le corresponde al deudor la elección. Entonces, si hay varios acreedores o deudores, la elección de la cosa a pagar se hace de consuno. Generalmente le corresponde al deudor la elección. Ahora, en razón, según la cosa con que se efectúa el pago, la cosa será mueble o inmueble. Según la cosa con que se efectúe el pago en la obligación alternativa, la cosa será mueble o inmueble. Si la elección es del deudor, puede enajenar y destruir todas las demás, con tal que reste una para efectuar el pago. Si la elección es del deudor, puede enajenar y destruir todas las demás cosas, con tal que reste una para efectuar el pago de la obligación. El artículo 1501 y 1502 se refieren a lo que ya hemos señalado, que siendo la elección del deudor, no puede el acreedor demandar determinadamente una de las cosas debidas, sino bajo la alternativa en que se deben. Siendo la elección del deudor, dice el 1501, no puede el acreedor demandar determinadamente una de las cosas debidas, sino bajo la alternativa en que se deben. Si la elección es del deudor, está a su arbitrio enajenar o destruir cualquiera de las cosas que alternativamente debe mientras subsiste una de ellas. Si la elección es del deudor, está a su arbitrio enajenar o destruir cualquiera de las cosas que alternativamente debe mientras subsista una de ellas. Pero si la elección es del acreedor, que esto ya vendría siendo la excepción, y alguna de las cosas que alternativamente se le deben perece por culpa del deudor, el acreedor puede, a su arbitrio, pedir el precio de la cosa y la indemnización de perjuicio, o cualquiera de las cosas restantes. Si la elección es del deudor, está a su arbitrio enajenar o destruir cualquiera de las cosas que alternativamente deba mientras subsiste una de ellas. Pero si la elección es del acreedor y alguna de las cosas que alternativamente se le deben perece por culpa del deudor, el acreedor puede, a su arbitrio, pedir el precio de esta cosa y la indemnización de perjuicios o cualquiera de las cosas restantes. Entonces, señalar acá que si la elección es del deudor, puede enajenar y destruir todas las cosas, todas las demás cosas, con tal de que reste una para efectuar el pago. Ahora, si la elección es del acreedor, el deudor no puede enajenar o destruir ninguna de las cosas, y si lo hace, el deudor puede pedir el valor de la cosa más indemnización de perjuicios o cualquiera de las cosas restantes. Entonces, si la elección es del acreedor,
el deudor no puede enajenar o destruir ninguna de las cosas, ya que si lo hace, éste puede pedir el valor de la cosa, más la indemnización de perjuicios o cualquiera de las cosas restantes. El caso fortuito, en el que se destruye la totalidad de la cosa debida, en caso fortuito, donde se destruye la totalidad de la cosa debida, la obligación subsiste sobre las cosas que resten. En el caso fortuito, en el que se destruye la totalidad de la cosa debida, la obligación subsiste sobre las cosas que restan. Aquí tenemos que mencionar la hipótesis de la pérdida total culpable, que está señalada en los artículos 1503 y 1504 del Código Civil. ¿Y cuál es esta hipótesis de la pérdida total culpable? Bueno, los artículos señalan que si una de las cosas alternativamente prometidas no podía ser objeto de la obligación o llega a destruirse, subsiste la obligación alternativa de las otras. Y si una sola resta, el deudor es obligado a ella. Si una de las cosas alternativamente prometidas no podía ser objeto de la obligación o llega a destruirse, subsiste la obligación alternativa de las otras. Y si una sola resta, el deudor es obligado a ella. Y dice aparte el artículo 1504 que si perecen todas las cosas comprendidas en la obligación alternativa sin culpa del deudor, se extingue la obligación. Si perecen todas las cosas comprendidas en la obligación alternativa sin culpa del deudor, se extingue la obligación. Ahora, si con culpa del deudor, estará obligado al precio de cualquiera de las cosas que elija cuando la elección es suya, o al precio de cualquiera de las cosas que el acreedor elija cuando es del acreedor la elección. Entonces, a esto se refiere la hipótesis de la pérdida total culpable. La pérdida esa es respecto a la hipótesis de la pérdida total culpable, que está señalada en los artículos 1503 y 1504 del Código Civil. Respecto a la pérdida total parcial culpable, pérdida parcial culpable, tenemos que distinguir si la elección es del deudor o del acreedor. Si en la pérdida parcial culpable, si la elección es del deudor, se pagan de la cosa o cosas que subsistan. Se paga de la cosa o de las cosas que subsistan. Y si la elección es del acreedor, puede elegir entre la cosa que subsista o el valor de lo que perece. Si la elección es del acreedor, puede elegir entre la cosa que subsista o el valor de la cosa que perece. En ambos casos, con indemnización de perjuicios. Vale. Vamos a hablar ahora de la importancia de la clasificación entre obligaciones facultativas y alternativas. Importancia de la clasificación entre obligaciones alternativas o facultativas. Bueno, las obligaciones facultativas, aquí el acreedor solo puede reclamar el pago de la cosa que se debe. En las obligaciones facultativas, el acreedor solo puede reclamar el pago de la cosa que se debe. Y la pérdida de la cosa debida extingue la obligación. La pérdida de la cosa debida extingue la obligación facultativa. Versus la obligación alternativa señala que, a menos que le corresponda la elección al acreedor, éste no puede pedir cosa determinada, sino bajo la alternativa que se debe. A menos que les corresponda la elección al acreedor, no puede pedir cosa determinada, sino bajo la alternativa a la que se le debe. Solo se extingue la obligación alternativa cuando perecen todas las cosas alternativamente debidas. Solo se extingue la obligación alternativa cuando perecen todas las cosas alternativamente debidas. Esa sería la importancia de la clasificación entre obligaciones facultativas y alternativas. Bien, vamos a pasar ahora a las obligaciones patrimoniales y extrapatrimoniales.
Obligaciones patrimoniales y extrapatrimoniales. Hola Suset, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Aquí occidentales, en otra faceta mía. Bueno, obligaciones patrimoniales y extrapatrimoniales. Esta clasificación, dentro de la clasificación de las obligaciones en cuanto a su objeto, de la distinción que hace entre obligaciones patrimoniales y extrapatrimoniales, atiende a si las obligaciones son o no apreciables en dinero. Atiende a si las obligaciones son o no apreciables en dinero. Hay otra distinción importante, según tengan o no contenido económico. Según tengan o no contenido económico. En este caso, entonces, eh, las obligaciones patrimoniales atienden a si son o no apreciables en dinero o si tienen o no contenido económico. Aunque esta distinción va quedando en desuso, ojo con eso, porque ya no es tan nítida. ¿Por qué ya no es tan nítida? Hay tres argumentos que nos permitirán sostener esto, y estos argumentos son: primero, hay casos, hay casos donde hay derechos calificados eminentemente de extrapatrimoniales, pero que tienen importantes consecuencias económicas, como por ejemplo el derecho al nombre. Son derechos calificados que son extrapatrimoniales, el nombre, pero que tienen consecuencias económicas. Y a la inversa, también hay casos donde hay derechos esencialmente patrimoniales, pero que involucran o traen consecuencias morales o de índole moral. Otro argumento que señala que esta clasificación entre obligaciones patrimoniales y extrapatrimoniales está entrando en desuso es que la transgresión de derechos extrapatrimoniales, es reparable mediante indemnización de perjuicios y que el profesor Ruperto Pinochet la relaciona con el daño moral. Y otro argumento para señalar de que esta distinción entre obligaciones patrimoniales y extrapatrimoniales está quedando en desuso es que es preferible distinguir mejor entre derechos de contenido predominantemente patrimoniales y derechos de contenido predominantemente extrapatrimoniales. Nótese, o sea, se hincapié en la palabra predominante. ¿Por qué existe esta clasificación de obligaciones patrimoniales y extrapatrimoniales? ¿Por qué existe esta clasificación de derechos patrimoniales y extrapatrimoniales? Bueno, el profesor Peña y Lillo señala de que responda a la discusión sobre la patrimonialidad de la prestación. El profesor Peña y Lillo señala de que esta clasificación existe porque responde a la discusión sobre la patrimonialidad de la prestación, ya que, primero, la distinción no tiene sentido si es que, para que un vínculo pueda ser considerado obligación, ha de tener siempre contenido patrimonial. La distinción no tiene sentido si es que, para que un vínculo pueda ser considerado obligación, ha de tener siempre contenido patrimonial. Y, a contrario sensu, si se admite la existencia de una obligación con contenido patrimonial, esta distinción sí cobra especial relevancia. Vamos a referirnos ahora a otra clasificación que se conoce como las Propter Rem. Propter Rem. ¿Y qué es esta cuestión de las Propter Rem? Bueno, se refiere a obligaciones personales y a obligaciones reales. Es un concepto a propósito de la evolución del concepto de obligación. Quédense con eso. Es raro que se los pregunten, pero ténganlo presente. Vamos ahora con las obligaciones de medio o de resultado. Obligaciones de medio y resultado, y con esto terminamos la clasificación de la obligación en cuanto al objeto de la obligación. Obligaciones de medios y obligaciones de resultados. Las obligaciones de medio y las obligaciones de resultado, bueno, ¿cuál es la importancia de esta distinción? Bueno, cuando la obligación entonces la importancia de esta distinción entre obligaciones de medio y de resultado es cuando se entiende cumplida o no la obligación. Cuando se entiende cumplida o no la obligación. En las obligaciones de medio, las obligaciones de medio es más bien una distinción doctrinaria moderna. Es más bien una distinción doctrinaria moderna las obligaciones de medio.
La prestación consiste en el despliegue de una actividad del deudor dirigida a proporcionar cierto objeto, interés o resultado al acreedor. La prestación en las obligaciones de medio consiste en el despliegue de una actividad del deudor, dirigida a proporcionar cierto objeto, interés o resultado al acreedor. Se espera un comportamiento diligente del sujeto pasivo en estos casos. La prestación es de carácter aleatorio, aquí vendría siendo un contrato oneroso aleatorio, e incumplida, se considera incumplida esta obligación de medios cuando el deudor no actúa con la debida diligencia. Se exige el estándar de determinada ciencia o arte. Esta obligación de medios es la que tienen, por ejemplo, los abogados o los médicos o los veterinarios. Respecto a la obligación de resultado, y con esto terminamos, que es la contracara de las obligaciones de medio, también es una distinción doctrinaria moderna. Donde el deudor se obliga a proporcionar en forma directa e inmediata la satisfacción de algún interés del acreedor. El deudor se obliga a proporcionar en forma directa e inmediata la satisfacción de algún interés del acreedor. Aquí se pretende una alteración de la realidad material. Y se incumple cuando no se concreta el resultado esperado de la prestación. Se incumple cuando no se concreta el resultado esperado de la prestación. Se incumple cuando no se concreta el resultado esperado de la prestación. Por ejemplo, que le arreglen una cañería. Entonces, esta sería la distinción de obligaciones de medio y obligaciones de resultado, que la importancia de cada una consiste en cuándo se entiende cumplida o no la obligación. Y bueno, en una se exige la debida diligencia con el estándar de determinada ciencia o arte, como serían las obligaciones de medio, y en otras se pretende la alteración de una realidad material, como también que se concrete el resultado esperado de la prestación. Y eso, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Ya terminamos con la clasificación de las obligaciones. Así que posteriormente vamos a hablar de la perspectiva de defensa de tanto del deudor como del acreedor en un ratito más. Así que nos vemos. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Bendiciones.